Hola, mis estimados. En este vez nos encontramos en el mercado de San Juan de Miraflores, en Ciudad de Dios. Acá vamos a preguntarle exactamente a nuestro querido amigo, a un comerciante, de cómo nos ha dado su explicación de cómo fue el fujimorismo en el tiempo de 1990 a la década de 2000. ¿Cómo se encuentra este señor? ¿Cómo puede explicar su nombre? Mi nombre es Teófilo Roncano Paredes, 69 años. Ya. Está bien, o sea, una pregunta que quisiéramos hacer: ¿cómo usted vivió en la época del fujimorismo? ¿Cómo fue el mandato que nos otorgó prácticamente el expresidente Alberto Fujimori? Ya que nosotros no tenemos la oportunidad de saberlo, porque en esa época no habíamos sido nosotros. En cambio, usted sí. ¿Cómo puede opinar de esto? Claro, muy bien. En la época de Fujimori ha sido un periodo muy sustantivo. Ha sido 5 años de periodo que ha manejado primero, ha sido muy bueno. Y 5 años de segundo periodo que ha tenido también ha sido intermediario, como decirlo, irregular. Y el tercero ha sido a caballazo o con capricho, perdón. Sí, porque no, ya el pueblo reputó su trabajo, su posición, su cargo, entonces él a caballazo quiso quedarse, pero sí abandonó desmoralizadamente, sin consentimiento por el pueblo, abandonó como traición a la patria que le realizó. Ha sido un periodo muy duro y muy bueno. Cambiando de pregunta exactamente, ¿cómo usted creyó, cómo se dio el Futushop exactamente? Que recordemos que en esas épocas se llevó la inflación de los precios, llegó a costar más de 100 puntos de cabeza. ¿Cómo cree que le afectó a usted y también junto a su familia? En el tiempo que estaba, yo tenía una niña recién nacida de 3 meses, y entonces el Fujishop se nos sorprendió, hasta hemos llorado, hemos tenido percance. Ese percance hemos tenido, la cosa que nosotros hemos sufrido un golpe totalmente. Ya a todos encanta el ritmo del chino, ya está en la costa, ya llegó a la... Seguidamente hablaremos sobre las cuentas fiscales y la deuda pública en el Perú en 1990 a 2000. En el primer punto tenemos cuentas fiscales en el gobierno de Alberto Fujimori. En 1990 el Perú enfrentaba un severo desequilibrio fiscal con un déficit superior al 7% del PBI. Para revertir esta situación, el gobierno de Fujimori implementó un programa de estabilización radical conocido como el Fujishop. Este consiste en recortes drásticos del gasto público, eliminación de subsidios generalizados y liberación de precios. La regulación del déficit fue una prioridad y para ello también se impulsaron reformas tributarias que fortalecieron la recaudación fiscal. La reforma tributaria incluyó la simplificación del sistema, el incremento en impuesto general a las ventas y el GBI del 14% o el 18%. Y una ampliación de base tributaria, la creación y fortalecimiento de la SUNAT permitió una mayor eficiencia en la recaudación. Entre 1991 y 1997 el gobierno logró una importante consolidación fiscal del déficit, se redujo progresivamente y en 1997 se registró un pequeño superávit del 0.1% del PBI. Sin embargo, a partir de 1998 la situación se revirtió debido a la importancia negativa del factor externo como la crisis asiática y el fenómeno del Niño. Sumado a un contexto electoral, el déficit volvió a crecer llegando a menos 3.1% del PBI en el año 2000. Seguidamente mostraré un cuadro sobre el déficit fiscal del PBI. En el cuadro podemos ver que en 1990 tuvo un déficit fiscal del PBI del menos 7.3%. En 1995 tuvimos menos 1.2%, en 1997 más 0.1% y en 2000 menos 3.1%. El gasto público se orientó prácticamente hacia sectores sociales a través de programas como Foncodes, aunque también se incrementó el gasto de defensa y seguridad. Asimismo, los ingresos extraordinarios provenientes de las privatizaciones ayudaron a equilibrar las cuentas fiscales durante algunos años. Segundo punto tenemos la deuda pública durante el gobierno de Fujimori. En 1990 la deuda externa del Perú superaba los 20.000 millones de dólares y presentaba casi el 90% del PBI. El país se encontraba prácticamente en default, con implementos en los pagos a organismos internacionales y creadores bilaterales. En 1993 el gobierno normalizó las reacciones con el FMI, el Banco Mundial y el Club de París, lo que permitió renegociar la deuda, estructurar plazos y retomar el acceso al financiamiento externo. Gracias al crecimiento económico, la deuda externa como porcentaje del PBI disminuyó notablemente, aunque su monto absoluto se mantuvo relativamente estable. Seguidamente mostraremos un cuadro sobre la deuda externa. En el año 1990 tuvo una deuda externa del 89%, en 1995 una deuda externa del 49%, en el año 2000
un 46% de deuda externa. Durante esta década también creció el uso de deuda interna mediante la emisión de bonos soberanos y las letras del Tesoro. Este mecanismo permitió al gobierno financiar sus necesidades sin recurrir a emisión monetaria, manteniendo la estabilidad del precio. No obstante, al tratarse de la deuda de corto plazo y en soles, generó precauciones sobre el presupuesto público en los años siguientes. En 1990, Perú enfrentaba una de sus peores crisis: hiperinflación, recesión, pobreza y un estado colapsado. Alberto Fujimori asumió la presidencia con un objetivo claro: recuperar la economía a toda costa. La inflación llegó a más de 7.500% en 1990, pero gracias al Fujishock bajó drásticamente, 139% en 1991 y apenas un 11% en 1994. Se introdujo el nuevo sol en 1991 y el tipo de cambio, que inicialmente se devaluó fuertemente, pero se estabilizó rápidamente. El ajuste económico causó una fuerte caída inicial del PBI, pero desde 1993 el país volvió a crecer, con reformas pro mercado, privatizaciones y entrada de inversión extranjera. El impacto social fue duro, aumentó el desempleo y la pobreza se agravó en los primeros años. Sin embargo, hacia fines de la década la economía era más estable y la deuda externa se reestructuró, ganando confianza internacional. Para cerrarlo de claro, Fujimori estabilizó la economía, pero a un alto costo social. El Perú cambió, pero no todos salieron ganando. Fue exitoso. En lo económico, el plan detuvo la hiperinflación y estabilizó el país, pero el costo social fue muy alto. Se aprendió que un ajuste puede financiar, pero sin programas sociales fuertes. Los más pobres siempre pierden. Y como dice Fujimori, yo no soy un político, soy un hombre del sí. ¿Y tú? ¿El fin justifica los medios en la economía? Déjanos tu opinión. No te olvidaré, mi bien, no te olvidaré, mi amor. Eso es imposible, no pasó. No te olvidaré.